Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo. Hoy os traigo la segunda parte de un paño de frivolité. La primera parte os dejo el enlace en la parte de los comentarios. Para aquellos que quieren aprender frivolité, quería comentarles que tengo vídeos en los que podéis empezar desde cero, desde abajo. Así que no lo dudéis y suscribiros a mi canal, que como siempre digo, es gratis. Bien, y ahora vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar la segunda parte de este motivo. Vamos a cargar una naveta con el hilo continuo. Yo voy a utilizar en este caso una guía del número 2. Si no tenéis guías, pues lo podéis hacer a ojo tranquilamente. Vamos a utilizar la tijerita y la aguja de ganchillo. Vamos a empezar haciendo este primer anillo que va a llevar 8 nudos, un picot, 5 nudos y 3 nudos. Yo para comenzar voy a utilizar el hilito. Esto ya es opcional, como os dije en el vídeo pasado. ¿Veis? Pondría lo que es la lazada hacia acá y esto pues ya lo metería dentro de los nudos. Voy a hacer pues aproximadamente 4 nudos para esconder el hilo. A ver, esta es la primera parte. Esto digamos que es lo más entretenido. La segunda parte del nudo. Ya tenemos un nudo. Voy a quitar hilo para que me cueste menos trabajo. Tenemos uno. Ahora vamos a hacer el segundo nudo. A ver. Ahora vamos a hacer el tercer nudo. Esto es bastante entretenido. Tenemos 3 nudos y ahora voy a hacer el último nudo donde voy a esconder este hilo. A ver. Que a veces se ponen los hilos rebeldes. Y a ver. Y 4 nudos. Bueno, ya tengo puesto el hilito para esconder al final. Entonces voy a cortar todo lo que pueda para que no me estorbe. Hemos hecho 4 nudos y aquí en un principio hemos dicho que son 8 nudos, un picot, 5 nudos, un picot y 3 nudos.
hemos hecho 4, 5, 6, 7 y 8. Un picot pequeñito y 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora un picot pequeñito, 1, 2 y 3. Bueno, ya tenemos este anillo, que es el que más ruido nos va a dar. Si le metemos el hilito, claro. Si no, se hace en un pispás. Bien, ya tenemos este primer anillo. Ahora vamos a por el segundo. En el segundo anillo voy a utilizar la guía. Ya os comentaba antes que esto lo podéis hacer a ojo, pero como yo soy tan maniosa, 1, 2 y 3, enganchamos, y ahora hacemos 1, 2 y 3, y mirad, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 picot separados cada uno de ellos por 3 nudos. Vamos a coger ahora la guía y hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 2. 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Ya tenemos los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora a continuación tenemos que hacer un picot muy pequeñito porque es el que nos va a servir para enganchar aquí. Y hacemos, voy a quitar esto, y hacemos 1, 2 y 3. Estamos haciendo la primera flor de esta parte. ¿Veis cómo va quedando? Bien, y ahora vamos a hacer un anillo igual que el que hicimos aquí en primer lugar, sino que al revés. Ahora vamos a empezar por los 3 nudos. 1, 2, 3, enganchamos, ahora haríamos 5, 1, 2, 3, 4,
y 5. Y ahora haríamos un picot y los últimos 8 nudos. Un picot, ¿veis? Pequeñito también, porque este es el picot que va a enganchar una flor con otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta pieza también es bastante fácil. Yo siempre digo lo mismo. Lo difícil es encontrar la cantidad de nudos que se adapte a la pieza para que luego no se quede deformada. Bien, ahora una cosa muy importante. Vamos a hacer esta cadena. Esta cadena ya la vamos a enganchar a la pieza que hicimos en el tutorial anterior. Para hacer esta cadena vamos a dar la vuelta a la labor, ¿veis? Y vamos a coger el revés de esta pieza. Para buscar el revés de esta pieza es muy fácil. A ver, si acercándolo os lo puedo explicar. ¿Veis aquí al lado de este picot que tiene este hilito y este hilito? Bien, pues este es el derecho de la pieza. Yo lo que busco es el revés. El revés sería este. ¿Veis aquí que alrededor del picot no hay ningún hilito? Pues este es el revés. Bien, vamos a dejarlo aquí así. Ahora, a continuación, vamos a hacer la primera parte de la cadena, que como veis aquí lo tengo señalizado con 8 nudos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora para engancharlo, este es el revés, como os decía antes. Para engancharlo lo vamos a hacer de una forma distinta para que luego se vea más bonito. No se vean los hilos. A ver, en vez de enganchar por aquí arriba, vamos a enganchar por aquí abajo. A ver si me deja porque lo he hecho tan pequeñito. Ahora. ¿Veis? Lo vamos a enganchar de esta forma. Y ahora continuaremos haciendo el resto de la cadena. El resto de la cadena que son 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, a lo que me refiero es a esto. ¿Veis que por aquí se nota un poquito el hilo rosa? Porque hemos enganchado al revés. Este es el revés, digamos. Ahora, en el derecho, ¿veis? Queda perfecto. Bien, pues ahora vamos a hacer la próxima flor. Y vamos a aprovechar para ver cómo enganchar en las siguientes piezas que podamos ir haciendo. Yo tengo aquí una terminada, ¿veis? Queda muy bonita.
Esta ya la he planchado y fijaros, se queda perfecta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una siguiente flor. Vamos a empezar. Vamos a poner bien la cantidad de nudos, que queden bien repartidos. Y ahora volvemos a hacer otro anillo pequeñito que vamos a enganchar aquí. Empezaremos con 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a enganchar en el anillo que tenemos al lado. A continuación vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a hacer un pico pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3 y vamos a cerrar. ¿Veis? Ya va tomando forma la pieza. Bien, ahora vamos con el grande. Es con este anillo grande con el que vamos a enganchar en la pieza que tengamos hecho. Como os comentaba en el vídeo anterior, íbamos a ver cómo hacer la parte exterior y cómo enganchar en las distintas piezas. A ver, si os dais cuenta, este anillo tiene 7 picots, o sea, aparte de estos pequeñitos que son para enganchar los anillos de los lados, ¿no? Pero tiene 7 picots. Esto tiene un motivo, porque aquí 1, 2, 3 y en este que queda en medio es donde vamos a enganchar. Para que nos quede simétrico. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3, enganchamos aquí. Y hacemos 1, 2 y 3. Aquí tendríamos que hacer 3 picots con sus correspondientes nudos, claro. 1, 2 y 3. Ahora 1, 2 y 3. Hemos hecho 2 picos y ahora este es el tercero. 1, 2 y 3. ¿Veis? Es el momento de enganchar. Vamos a coger esta pieza. A ver, vamos a buscar el derecho. El derecho de esta pieza es este. ¿Veis? A ver si lo veis bien. Aquí al lado de los picots tenéis, ¿veis? Un hilito y otro hilito. Bien, pues este es el derecho. Vamos a enganchar por aquí, por el derecho, y vamos a enganchar en el picot central. Por eso este anillo tiene 7 picots, porque uno de ellos, el central, es para enganchar. Y enganchamos tal cual, porque estamos trabajando por la parte derecha.
Ahora volvemos a hacer 1, 2, 3. Cogemos nuestra guía y hacemos 3 picos separados por 3 nudos. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Pero ojo, que no se nos olvide que aquí tiene que ir un pico pequeñito. Ahora, un pico pequeñito y 3 nudos más. Uno, 2 y 3. Y cerramos. Con cuidadito, sujetando siempre el anillo para que no se nos deforme. ¿Veis? Ya hemos enganchado este. Vamos a hacer el siguiente anillo para terminar esta flor. Uno, 2 y 3. Enganchamos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un pico pequeñito y 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, pues ya tenemos esta flor terminada. Esta es la segunda flor que hacemos. Cerramos con cuidadito. ¿Veis? Bien, ahora tendríamos que hacer la siguiente cadena que va enganchada aquí. Para ello vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar, digamos, por el revés de la pieza. Aquí también podríamos hacer una cosita, pero no voy a complicar más el tema porque si no os vais a liar mucho. Vale, pues ahora simplemente vamos a hacer 8 nudos, enganchamos de la misma forma que enganchamos aquí y 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En vez de enganchar por aquí, a ver, vamos a abrirlo un poquito, vale. Vamos a enganchar por aquí. Que he metido la naveta por donde no debía. Bien, y ahora para terminar esta cadena, pues nada, 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis cómo va quedando? Es una pieza que queda bastante bonita. Vamos a repartir bien los nudos.
Y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la siguiente flor. ¿Veis? Para ir uniendo las piezas siempre vamos a enganchar en 2 anillos grandes. Hemos enganchado en este, pues ahora en la siguiente flor vamos a enganchar en este. Vamos a hacer este primer anillo. El primer anillo hemos dicho que son 8 nudos, enganchamos aquí 5 nudos, picot y 3 nudos. Hemos hecho los 8 nudos, ahora vamos a enganchar hacemos 5 nudos, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un picot pequeñito y hacemos 3. 1, 2 y 3. Y ahora con cuidadito cerramos. Esto tiene que ir quedando de esta forma. Ahora a continuación vamos a hacer el anillo grande que va a ir enganchado en este anillo grande. O sea, cada pieza tiene que ir enganchada en 2 anillos grandes. Uno, 2 y 3. Enganchamos aquí. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Veis? Hemos hecho 3 nudos, hemos enganchado en el picot pequeño y ahora 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot y 3 nudos. Y ahora es cuando tenemos que enganchar en el siguiente anillo grande. Y vamos a enganchar, ¿veis? Aquí, en el tercero. Y ahora vamos a terminar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Vamos a quitar esto. Ahora vamos a hacer un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Quizás este segundo vídeo os resulte un poquito más largo,
pero estoy intentando de hacerlo paso a paso para que no nos liemos. Bien. ¿Veis? Ahora a continuación vamos a hacer el anillo pequeño. Que es el último anillo para terminar la flor. 1, 2 y 3. Enganchamos. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Picot pequeñito y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora con cuidadito cerramos. ¿Veis? Esto tiene que ir quedando de esta forma, y esta es la forma de ir enganchando en los distintos motivos que vayamos haciendo. Ahora a continuación lo que nos tocaría hacer sería la cadena que engancharíamos en el siguiente arco de la parte central. A ver, vamos a cerrar bien, que no se nos quede flojo. Ahora damos la vuelta y hacemos 8 nudos, enganchamos siempre de forma inversa y 8 nudos. Bien, pues ya tengo la cadena. A ver si lo podéis ver. ¿Veis aquí que se queda un poquito a la vista el hilo rosa? Pues eso es porque este es el revés. Si yo me voy por la parte derecha, que no lo tengo todavía bien ajustado, ¿veis? Se queda mucho mejor. Bien, pues ahora a partir de aquí va a ser siempre lo mismo. Vamos a repetir lo que es la flor y la cadena. Y vamos a hacer hasta la octava flor, o sea, no vamos a terminar la octava flor. Cuando lleguemos a la octava flor, a la parte del anillo grande, volveré de nuevo para comentaros cómo cerrar la pieza, porque es ahí donde vamos a ir cerrando la pieza, ya que primero tenemos que cerrar la flor y después la cadena. Bien, pues nos vemos cuando lleguemos a la octava flor en la parte del anillo grande. Bien, como os comentaba, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último anillo pequeño de la flor número 8 va a ir enganchado aquí, al primero. Vamos a ver cómo hacerlo. Uno, 2 y 3. Enganchamos. En el pico pequeño. Ahora a continuación tendríamos que hacer 5 nudos. 1, 2,
3, 4 y 5. Y ahora es el momento de enganchar en este primer anillo que hicimos. ¿Cómo enganchamos? Esto no tiene mucha historia. Directamente metemos la aguja, ¿veis? Y enganchamos. Uy, que se me ha abierto el hilo. A ver, metemos la aguja. Voy a enganchar por aquí, que está el hilo bien. Y enganchamos. Cogemos la naveta. Ajustamos. Y ahora para continuar, aquí ha pasado algo. Vamos a ajustar bien ya. Y ahora para continuar, lo que tenemos que hacer es esta lazada, meterla para acá. ¿Veis? Y ahora hacer los 8 nudos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con cuidadito vamos a cerrar, sujetando bien nuestro anillo. ¿Veis? Ya tenemos terminado lo que son las flores. Ahora nos queda por hacer la última cadena. Para hacer la última cadena tenemos que dar la vuelta. Entonces, como tenemos por aquí suficiente espacio, vamos a pasar la naveta a ver que nos liamos. Y pues nada, directamente comenzamos a hacer la cadena. Que son 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 7, 8, ¿veis? Y ahora es aquí cuando tenemos que enganchar. Vamos a enganchar de forma inversa como hemos estado haciendo hasta ahora. O sea, ponemos el hilo por arriba y enganchamos por abajo. Vamos a ajustar bien. Aquí lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Vamos a coger un trozo para que no nos estorbe. Porque total, solamente son 8 nudos lo que tenemos que hacer ya. Y así no nos estorba.
Aquí lo que voy a hacer son 4 nudos. Los otros 4 nudos, a ver, 1, 2, 3 y 4. Estos siguientes 4 nudos lo que voy a hacer es ponerle un hilito. Como yo le suelo poner para el tema de esconder luego bien los hilos. Que le he dado a la cámara. ¿Veis? En este caso pondría el hilo así, de esta forma, con la lazada hacia acá. Entonces, a ver, para que me cueste menos trabajo. A ver. Uno. Dos. Vamos allá. Tres. Y este es el último, 4. Falta la segunda parte. En el vídeo que tengo donde explico cómo poner los hilitos estos, lo pongo de otra forma, enrollándolo en lo que es la naveta, para que nos cueste menos trabajo. Yo lo hago así porque más o menos ya lo domino un poquito más, pero si no tenéis mucho dominio, es mejor hacerlo como viene en el vídeo. Bien, pues una vez que hemos hecho la cadena, ya he cortado los hilos porque ya no voy a seguir tejiendo. He ajustado bien la cadena y ahora este hilo que me queda arriba, que es el hilo que va por dentro de la cadena, lo que voy a hacer es engancharlo aquí. Vamos a ver si me deja con la cámara por delante. Lo voy a enganchar aquí, ¿veis? Y entonces ahora le voy a hacer un nudito, pero teniendo cuidado de que la lazada, esta lazada, me quede fuera del nudo, no me quede dentro del nudo, porque si no luego se atasca y no se puede. Así, ¿veis? Que queda así. Entonces ahora directamente lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer es un nudo doble. Y en esta lazada que tenemos aquí, metemos ¿veis? Un extremo y ahora localizamos el hilo de esa lazada, porque tenemos aquí dos y uno de ellos sin querer lo he cortado al cortar los hilos. A ver si es este. Sí, este es.
Ahora tiro de esta lazada, ¿veis? Y ya tengo este hilo escondido. Una vez que tengo el hilo escondido, ¿veis que aparece? No, este no es. Es este. ¿Veis? He escondido el hilo en lo que es la cadena. Pues ya puedo cortar para que no me estorbe. Y ahora voy a esconder la otra lazada. La otra lazada la tengo aquí y la lazada del hilo aquí. Entonces lo que voy a hacer es pasar este hilo hacia donde está la lazada. Esto resulta un poco engorroso, lo entiendo, pero el resultado es bastante bueno. Si queréis complicaros un poquito la vida, pues lo hacéis así. Y si no, pues nada, simplemente un nudo. Este es el hilo que corté antes por accidente. A ver si me deja. Algunas veces se atranca. Y tenemos que insistir un poquito. Voy a cortar un momentín y ahora vuelvo. Bueno, este segundo hilito me ha costado un poco más, pero bueno, al final lo he conseguido. Le voy a dar una planchita, o sea, le pongo un pañito encima y le paso la plancha por encima para que se quede ya plana, o sea, para que la pieza se quede plana como esta. Bueno, pues este es el trabajo. Esto ya es coser y cantar. Fijaros aquí en un detalle que esta pieza he hecho los nudos más flojos y aquí los he hecho más apretados. Y esta me sale más pequeña que esta, pero tienen la misma cantidad de nudos. Y ya para seguir, simplemente seguir la pauta de ir enganchando en los dos, en los dos, en los dos. Yo tengo aquí algunas piezas que he hecho sueltas, ¿veis? Para que os hagáis una idea, tendríamos que enganchar aquí y luego tendríamos que enganchar aquí y aquí. O sea, esto se vería de esta forma. ¿Veis? De todas formas, voy a seguir haciendo el pañito y cuando lo tenga hecho, os mostraré el resultado final. Una cosita también que os quería comentar, que el tema de los hilitos, eso ya es opcional, porque algunas veces os puede pasar como me ha pasado a mí ahora mismo, que me ha resultado muy difícil meter el hilo por donde tenía el hilito. Entonces, en ese caso, o sea, si preferís, podéis coger una aguja de estas, que es una aguja para poner perlitas, y esto también nos puede servir porque son muy finitas y entonces el hilo entra muy bien en la aguja y por donde lo queramos esconder. Bien, pues nada, cuando tenga el pañito con unas dimensiones determinadas os lo mostraré para que veáis cómo queda. Bien, pues este proyecto va hacia adelante. Como veis aquí, lo primero que estoy haciendo son todos los centros de las piezas que le voy a poner, porque mi paño va a ser rectangular. Entonces ya para hacerme una idea y para ver qué colores mezclo, lo primero que he hecho pues ha sido esto, hacer los centros. Bueno, pues como veis, esto ya es una cuestión de lógica. Aquí tengo este, que es la muestra. Ahora, a continuación de este, que acabo de hacer, tendría que enganchar estos dos y estos dos.
y así continuar el trabajo. Esto podéis hacerlo con el largo que queráis. Una vez que lo habéis hecho el largo que queráis, volvéis de nuevo a comenzar. ¿Veis? Pondríais el primero, que sería enganchar en estos dos, y ya los próximos, pues como aquí, 2 aquí y 2 aquí. Bueno, pues básicamente estos son los movimientos que vamos a ir haciendo para montar nuestro pañito. Yo ya voy a seguir haciendo el paño y ya cuando lo tenga terminado os lo mostraré. ¿Veis? Ahora pues haríamos otra pieza que engancharíamos aquí. La siguiente pieza engancharíamos aquí, aquí, aquí y aquí. Si empezamos por la parte de abajo, exactamente lo mismo. O sea, los movimientos ya a la hora de poner una pieza junto a la otra son todos iguales. Bien, pues nos vemos cuando tenga el pañito terminado. Bien, pues aquí tenemos terminado ya este bonito paño. Como veis, podemos tener también la opción de hacer un camino de mesa simplemente dándole el largo que nos parezca conveniente. Pues hasta aquí por hoy. Y como siempre os digo y os decía, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.